Cuando descubrí que la mansión donde servía comida a los ricos era, de hecho, mía por derecho, mi vida dio un vuelco total. Y lo peor, el hombre que me humilló delante de todos lo sabía desde hacía años, mientras yo trabajaba como cocinera en la propiedad que mis abuelos perdieron en una traición silenciosa. Si alguna vez te has sentido invisible mientras otros se beneficiaban de lo tuyo, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Comenta desde qué ciudad me ves y suscríbete al canal, porque lo que estoy a punto de contarte cambiará tu perspectiva sobre la justicia, la dignidad y el peso de un secreto enterrado. Me llamo Santiago Madero, tengo 34 años, y en aquella noche de gala en Monterrey, no sabía que estaba a punto de descubrir una verdad que mi propia familia había intentado olvidar. El salón estaba iluminado por candelabros dorados que se reflejaban en las copas de cristal. El aroma de vinos caros se mezclaba con el perfume intenso de las mujeres vestidas con largos trajes. Estaba en la cocina, terminando de preparar los platos, con las manos aún calientes por el fuego de la estufa, cuando oí que gritaban mi nombre al otro lado del salón. Era Arturo Balmaceda, el dueño del restaurante, un hombre con un traje impecable, el pelo gris peinado hacia atrás y una sonrisa que ocultaba un profundo desdén. Me llamó al centro del salón, delante de todos los comensales. Se me revolvió el estómago cuando me di cuenta de que eso no era un cumplido. Arturo me agarró del hombro con fuerza como quien doma a un perro, y dijo en voz alta para que todos lo oyeran: «Él es Santiago, nuestro mejor cocinero. Gente humilde, ¿saben? Pero honesta, al menos eso». Una risa ahogada resonó en las paredes coloniales. Sentí la cara arder. Se me hizo un nudo en la garganta. Bajé la mirada y volví a la cocina como un fantasma, incapaz de comprender por qué la humillación duele más cuando va acompañada de sonrisas amables. Esa noche, algo dentro de mí se resquebrajó, y fue por esa grieta que la verdad empezó a filtrarse. Porque lo que Arturo no sabía era que yo estaba a punto de encontrar una vieja llave escondida dentro de un marco de fotos polvoriento. Una llave que abriría no solo una puerta sellada, sino toda la historia que había intentado borrar durante décadas. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, fue él quien cayó de rodillas ante mí, implorando clemencia. Pero contaré esta historia despacio, porque no comienza con venganza, sino con vergüenza, silencio y la sensación de que algo siempre había estado mal en esa mansión, algo que las manos de mi cocinera estaban destinadas a desenterrar. Regresé a la cocina, con las piernas temblando, intentando ocultar mi rostro de los demás empleados. El calor de los hornos parecía aún más sofocante, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Apoyé las manos en el fregadero de acero inoxidable frío, sintiendo el escalofrío subir por mis brazos, pero nada podía calmar el fuego que ardía en mi pecho. Lucía, la ayudante de cocina, me miró desde lejos con esa expresión de quien entiende sin necesidad de preguntar. No dijo nada, simplemente siguió picando hierbas frescas, pero yo sabía que lo había visto todo. El sonido de la música clásica volvió a llenar la sala, como si nada hubiera pasado. Risas educadas, el tintineo de la cubertería contra la fina porcelana, conversaciones sobre negocios y viajes internacionales. Para ellos, yo era solo parte de la decoración, un detalle funcional, necesario, pero invisible. Arturo regresó a su mesa principal, saludando a los hombres de negocios con esa amplia sonrisa fingida, recibiendo cumplidos sobre la excelencia del servicio. Yo permanecí allí, de pie, con un cuchillo de cocina en la mano, sin saber si estaba enfadada o simplemente cansada. Terminé mi turno en silencio, limpiando las encimeras, guardando ollas y sartenes, organizando los ingredientes para el día siguiente. Cada movimiento era automático, como si mi cuerpo funcionara por sí solo mientras mi mente daba vueltas sin parar. Gente humilde, pero honesta. Las palabras de Arturo resonaron como un golpe lento, repetido e incesante. ¿Por qué tenía que humillarme así? ¿Por qué delante de todos? Nunca le hice nada malo. Solo trabajaba, en silencio, siempre en mi sitio. Cuando el último huésped se marchó y la sala quedó vacía,
Arturo pasó a mi lado sin mirarme a los ojos. Se ajustó el reloj de oro, encendió un puro cubano y murmuró algo al gerente sobre mantener a los empleados en su sitio. Sentí un vuelco en el estómago. No era solo rabia, era una sensación de injusticia tan profunda que me desgarraba por dentro. Ese hombre lo controlaba todo. El restaurante, la mansión, la gente, incluso cómo nos trataban. Me quedé sola en la cocina unos minutos más, contemplando las viejas paredes de aquella mansión colonial. Mi abuela solía decir que las paredes viejas guardan secretos. En aquel entonces, pensé que era solo un dicho. Pero esa noche, por primera vez, sentí que tenía razón. Había algo extraño en aquel lugar, algo que nunca antes había notado. Quizás porque siempre había estado demasiado ocupada sobreviviendo como para prestar atención. Apagué las luces de la cocina y caminé por los estrechos pasillos traseros, por donde los sirvientes se movían lejos de las miradas de los ricos. El frío suelo de piedra crujía bajo mis pies. En las paredes colgaban cuadros polvorientos, torcidos, viejos retratos de desconocidos, escudos de armas de familias olvidadas. Uno me llamó la atención. El marco estaba remendado con clavos oxidados, como si alguien lo hubiera reparado a toda prisa. Pasé la mano por la superficie áspera y sentí algo extraño. El marco estaba hueco. En aquella silenciosa madrugada, mientras todos dormían, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Arrancar aquel cuadro de la pared y descubrir lo que Arturo Balmaceda no quería que nadie viera. Si alguna vez has trabajado en silencio, mientras otros se beneficiaban, deja un comentario contando tu historia. Lleguemos juntos hasta el final. Me quedé allí, frente a ese cuadro, durante demasiado tiempo, mirando fijamente el marco torcido y los clavos oxidados que parecían gritar, «No toques». El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de algo que no sabría decir. Quizá era ira contenida, quizá curiosidad, o simplemente la desesperación de quien ya no soporta que lo traten como basura. Extendí la mano lentamente, toqué la madera vieja y áspera, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si ese objeto me hubiera estado esperando durante años. Miré a mi alrededor. El pasillo estaba vacío, sumido en la tenue luz que apenas iluminaba los rincones. El silencio era casi religioso, un silencio opresivo, asfixiante, que parece esconder secretos demasiado antiguos para ser olvidados. Respiré hondo, agarré los bordes del marco con ambas manos y tiré con fuerza. La madera se resistió, crujiendo como si llevara décadas atascada. Otro tirón seco, y cedió, liberando polvo y escamas de pintura desconchada. Cuando por fin desprendí el marco de la pared, algo cayó al suelo con un golpe metálico sordo. Me quedé paralizada. Miré hacia abajo y vi, allí, sobre el frío suelo de piedra, una vieja y pesada llave de bronce, marcada con un escudo de armas que no reconocí de inmediato. La recogí con manos temblorosas, sintiendo el frío peso del metal contra mi piel. Aquella llave no era una cualquiera. Estaba hecha a mano, con detalles delicados, casi artísticos. Giré la llave a contraluz del pasillo y logré leer el escudo de armas grabado. Un águila coronada sobre un escudo dividido en 4 partes. Debajo, con letras desgastadas por el tiempo, estaba escrito un apellido que me heló la sangre. Madero, mi apellido. Mi apellido estaba en esa llave escondida en la mansión donde trabajaba como cocinera invisible. ¿Cómo era posible? ¿Por qué alguien escondería una llave con mi apellido en un marco de fotos polvoriento? Sentía las piernas débiles. Me apoyé contra la pared húmeda, intentando asimilar lo que acababa de descubrir, pero mi mente bullía de preguntas sin respuesta. Mi abuela nunca habló de la mansión. Mis padres nunca mencionaron ninguna conexión con ese lugar. Crecí pensando que éramos una familia pobre más de Monterrey, trabajando duro para sobrevivir. Pero ahora, con esa llave fría en mis manos, sentía que toda mi vida había estado construida sobre una mentira. Guardé la llave en el bolsillo del pantalón, sintiendo el peso de ese secreto hundiéndome como un ancla. Volví a colgar el marco en la pared, intentando dejar todo como estaba.
pero mi corazón acelerado me delataba que nada volvería a ser igual. Caminé por los pasillos hasta la salida trasera, cruzando el jardín oscuro donde las sombras de los árboles centenarios parecían observarme. Al llegar a la calle desierta, el aire frío de la mañana me golpeó el rostro, pero no me alivió. Volví la vista hacia la mansión, iluminada solo por las luces de seguridad, y comprendí que aquel descubrimiento no era una simple coincidencia. Era una llamada a confrontar algo de lo que toda mi familia había huido, y que Arturo Balmaceda se había asegurado de enterrar. Pero ahora, con esa llave en el bolsillo, tenía la oportunidad de desenterrar la verdad, y esta vez no iba a guardar silencio. ¿Has descubierto algo sobre tu familia que lo cambió todo? Deja un comentario abajo. No estás solo en este camino. No pude dormir esa noche. Me quedé tumbado en mi estrecha cama, mirando el techo agrietado de mi pequeña habitación, haciendo girar la vieja llave entre mis dedos como si fuera un amuleto maldito. La fría textura del bronce parecía palpitar contra mi piel, como si guardara recuerdos a los que no podía acceder. Cada vez que cerraba los ojos, veía el escudo de armas grabado, el águila coronada, el escudo dividido, mi apellido grabado en el metal. ¿Cómo había llegado a mis manos? Y más importante aún, ¿qué abría esta llave? Al amanecer, ya estaba vestida y de camino a la mansión. Llegué antes que nadie, como siempre, pero esta vez no por obligación, sino por necesidad. Necesitaba entender qué ocurría antes de que alguien notara mi inquietud. Entré por la puerta trasera, crucé la cocina aún a oscuras y fui directamente al pasillo donde encontré la llave. Quería asegurarme de que nadie viera el marco de fotos fuera de lugar. Todo parecía normal, pero sabía que nada lo era. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. Me giré rápidamente con el corazón acelerado y me encontré cara a cara con Lucía. Llevaba una caja de verduras frescas, el pelo recogido en un moño suelto, y me miró con esa expresión serena que siempre me tranquilizaba. «Santiago, ¿estás bien?», preguntó, dejando la caja en el suelo. Dudé. Lucía era la única persona allí que me trataba como a un ser humano, pero ¿podía confiarle algo tan pesado? ¿Me creería? Respiré hondo y decidí arriesgarme. Saqué la llave del bolsillo y se la mostré, observando cada reacción en su rostro. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Tomó la llave con cuidado, girándola a contraluz, contra la luz de la mañana que entraba por los altos ventanales. «¿De dónde sacaste esto?», susurró como si hablar en voz alta pudiera despertar algo peligroso. Le conté todo: la humillación de la noche de la gala, el extraño marco, el escudo de armas con mi apellido. Lucía me miró a los ojos y, por primera vez, vi miedo en ellos. «Santiago, siempre pensé que esta mansión guardaba secretos», dijo, devolviéndome la llave con cuidado. «Mi abuelo trabajó aquí de joven, antes de que la familia Balmaceda se hiciera cargo. Decía que esta propiedad tuvo otros dueños, familias poderosas que desaparecieron de la noche a la mañana. Nunca me lo explicó bien, pero siempre me advertía que no tocara las cosas antiguas. Sentí un escalofrío. Así que no era solo mi paranoia. Esta mansión realmente escondía algo». Lucía miró a su alrededor, asegurándose de que estuviéramos solos, y dijo algo que lo cambió todo. «Hay una vieja bodega que nadie ha usado en años. Está al fondo de la cava tras una puerta de hierro que siempre he visto cerrada con llave. Si esa llave abre algo, Santiago, está ahí». El corazón me dio un vuelco. Bodega, puerta cerrada con llave, secretos enterrados. Todo empezaba a tener sentido. O al menos, empezaba a trazarse un camino que debía seguir, aunque no supiera a dónde me llevaría. Le di las gracias a Lucía con un gesto de cabeza y me dirigí al sótano, sintiendo el peso de la llave en el bolsillo como una piedra caliente. Me siguió a cierta distancia, manteniendo las distancias, pero sabía que me apoyaba. Al llegar a la puerta de hierro oxidada, cubierta de telarañas y suciedad acumulada, apreté la llave con fuerza y la introduje en la vieja cerradura. El sonido del metal raspando resonó como un grito ahogado por los pasillos vacíos. La puerta cedió lentamente,
dejando al descubierto una escalera de piedra que descendía hacia la más absoluta oscuridad. Y fue en ese momento cuando lo supe. No había vuelta atrás. Fuera lo que fuese lo que me esperara allí abajo, iba a descubrirlo. Aunque destruyera todo lo que creía saber sobre mi vida. Si has seguido esta historia hasta aquí, dale a me gusta y compártela. Descubramos juntos qué se esconde en este sótano. Descendí lentamente los escalones de piedra, sintiendo cómo la temperatura bajaba con cada paso. El aire era denso, húmedo, con olor a moho y tierra vieja, como si el tiempo hubiera olvidado aquel lugar. Encendí la linterna de mi móvil y la tenue luz reveló antiguas paredes de ladrillo cubiertas de manchas de humedad. Telarañas colgaban de las esquinas como cortinas fantasmales. El corazón me latía con tanta fuerza que podía oír la sangre palpitar en mis oídos. Cada paso resonaba en un silencio absoluto. Al llegar al último escalón, la linterna iluminó un espacio mayor del que esperaba. Era un sótano enorme, con techos altos sostenidos por vigas de madera desmoronadas. En el centro, apiladas caóticamente, había cajas de madera polvorientas, viejos baúles con candados oxidados y estantes volcados llenos de objetos cubiertos con trapos sucios. Parecía una tumba de recuerdos, un lugar donde los secretos venían a morir. Me acerqué a la primera caja, limpié el polvo de la tapa con la mano y sentí un vuelco en el estómago. Grabado en la madera, casi borrado por el tiempo, estaba el escudo de armas que ya conocía, el águila coronada sobre el escudo dividido, y abajo, en letras temblorosas, Familia Madero. 1892. Se me cortó la respiración. Esto no podía ser una coincidencia. Abrí la caja con manos temblorosas y encontré montones de documentos amarillentos, fotografías antiguas en blanco y negro, recibos manuscritos y escrituras con sellos oficiales. Tomé con cuidado la primera foto. Mostraba a una familia posando frente a la mansión colonial, elegantemente vestidos, mirando a la cámara con orgullo. Le di la vuelta a la foto. En el reverso estaba escrito a mano: Familia Madero. Propiedad adquirida en 1890. Se me heló la sangre. Esa mansión donde trabajé de cocinera, donde Arturo Balmaceda me humilló públicamente, donde me trataron como si no valiera nada. Esa mansión había pertenecido a mi familia, a mis bisabuelos, a mis antepasados. Dejé caer la foto al suelo y sujeté la caja por el borde para que no se rompiera. ¿Cómo había podido suceder esto? ¿Cómo había perdido mi familia todo? Me sumergí desesperadamente en los documentos, leyendo cada página con las manos polvorientas y los ojos ardiendo de emoción. Encontré escrituras originales firmadas por el gobierno de Nuevo León, registros de propiedad, contratos de compraventa, cartas intercambiadas entre abogados. Todo estaba allí, preservado como prueba viviente de una verdad enterrada. Pero entonces encontré algo que hizo que mi mundo se derrumbara por completo. Un contrato de préstamo fechado en 1934, firmado por mi bisabuelo, que ofrecía la mansión como garantía. Y en el otro extremo del contrato, como acreedor, figuraba el nombre Arturo Balmaceda Sr. Sentí como la rabia me invadía como un volcán dormido. Los Balmaceda no compraron esta propiedad, la robaron. Se aprovecharon de una deuda, manipularon contratos y se quedaron con todo. Y lo peor, sabían que yo era Madero. Lo supieron desde el primer día que empecé a trabajar allí. Por eso Arturo me humilló así. No fue solo crueldad, fue una forma perversa de ejercer poder sobre alguien cuya familia había destruido. Estaba pisoteando no solo mi dignidad, sino todo el legado de mis antepasados. Subí corriendo las escaleras aferrado a un puñado de documentos contra mi pecho, respirando con dificultad como si huyera de algo. Al llegar al pasillo, Lucía me esperaba, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «Santiago, ¿qué ha pasado?», preguntó. Le mostré los papeles. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlas. Lucía los leyó en silencio y al terminar, se tapó la boca con las manos, conmocionada. «Dios mío, Santiago, esto lo cambia todo».
La miré y dije algo que ni siquiera sabía que tenía el valor de decir. Voy a enfrentarme a Arturo Balmaceda, y esta vez me va a escuchar, no como a una cocinera, sino como a la verdadera dueña de esta mansión. Si este giro te pilló desprevenido, comenta justicia abajo. Esta historia no ha hecho más que empezar. Pasé los días siguientes como un fantasma vagando por los pasillos de la mansión, cargando con ese peso aplastante sobre mi pecho. Trabajaba en la cocina con manos mecánicas, picando verduras, sazonando carnes, terminando platos, pero mi mente estaba atrapada en ese sótano oscuro, en esas fotos amarillentas, en esos contratos que revelaban una traición silenciosa. Cada vez que Arturo pasaba a mi lado sonriendo falsamente a los clientes, se me revolvía el estómago. Él lo sabía. Siempre lo supo. Y eligió mantenerme allí, humillada, invisible, sirviendo en la casa que por derecho me pertenecía. Lucía me observaba desde lejos, preocupada. Sabía que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el Santiago tranquilo y resignado que aceptaba todo sin rechistar. Ahora había fuego en mis ojos, un fuego que ardía lenta pero constantemente. Una tarde, mientras organizábamos la despensa, me apartó y me susurró. Santiago, necesitas ayuda. No puedes hacerlo solo. Si te enfrentas a Arturo sin pruebas contundentes, te destruirá. Sabía que tenía razón, pero la ira era más fuerte que la razón. Fue entonces cuando recordé el nombre que mi abuela solía mencionar de niña. Ramiro del Valle, un historiador local jubilado que conocía a todas las familias antiguas de Monterrey. Mi abuela decía que tenía una memoria prodigiosa, que guardaba los secretos de la ciudad como si fueran tesoros. Nunca les presté mucha atención a esas historias, hasta ahora. Conseguí la dirección de un primo lejano y, en mi día libre, fui a la casa de Ramiro, ubicada en un barrio antiguo con calles empedradas y casas coloniales bien conservadas. Ramiro era un hombre de casi 80 años, con el pelo blanco y revuelto, gafas de lectura colgando del cuello, rodeado de interminables pilas de libros y documentos esparcidos por la habitación. Cuando le conté mi historia y le mostré los documentos que encontré en el sótano, permaneció en silencio durante largos minutos, hojeando con cuidado y reverencia cada página. Finalmente, se quitó las gafas, limpió los cristales con su vieja camisa y me miró con profunda tristeza en los ojos. Santiago, conocí a tu bisabuelo. Era un hombre honorable, y lo traicionaron. Ramiro me lo contó todo. En 1934, durante la crisis económica que sacudió México, mi bisabuelo necesitaba dinero con urgencia para salvar sus negocios en quiebra. Arturo Balmaceda Sr., abuelo del actual dueño del restaurante, le ofreció un préstamo generoso, pero con condiciones abusivas ocultas en la letra pequeña. Cuando mi bisabuelo no pudo pagar el préstamo en la fecha de vencimiento, los Balmaceda invocaron una cláusula oscura que les transfería automáticamente la propiedad. Pero aquí estaba el detalle crucial. La transferencia nunca se registró debidamente en el registro oficial. Fue una transacción ilegal, sostenida únicamente por la presión y el miedo. Contaban con el silencio de su familia, explicó Ramiro, ajustándose las gafas. En aquel entonces, las familias pobres no tenían recursos para enfrentarse a los poderosos en los tribunales. Así que tus bisabuelos aceptaron la derrota, se mudaron a otra ciudad y rehicieron sus vidas desde cero. Pero la verdad es que, legalmente, la mansión nunca dejó de ser Madero. La familia Balmaceda simplemente ocupó el espacio y esperó a que el tiempo borrara el recuerdo. Sentí como las lágrimas me quemaban los ojos. Mi familia no perdió por debilidad, sino porque el sistema protegía a los ricos. Ramiro tomó uno de los documentos que llevaba, señaló el sello oficial descolorido y dijo algo que lo cambió todo. Esta es la escritura original, Santiago. Si la presentas en el Ministerio de Cultura y en el registro de la propiedad, junto con un abogado competente, podrás demostrar que la transferencia fue fraudulenta. Podrás recuperar lo que te pertenece. El corazón me latía con fuerza. ¿Recuperar la mansión? ¿Enfrentarme legalmente a la familia Balmaceda? Parecía imposible, pero por primera vez en días,
Sentí una chispa de esperanza encenderse en mi interior. Le di las gracias a Ramiro con un fuerte abrazo y salí de esa casa cargando no solo documentos, sino una misión. Ya no se trataba de venganza personal, sino de justicia histórica. Se trataba de dignidad robada. Se trataba de dar voz a mis ancestros silenciados por la avaricia. Miré al cielo sobre Monterrey, con las montañas al fondo y el sol poniente tiñendo todo de naranja, y en silencio prometí: abuelo, abuela, bisabuelo, diré la verdad, y esta vez nadie podrá silenciarme. Si crees que la verdad siempre triunfa, comenta verdad aquí. Luchemos juntos hasta el final. Regresé a la mansión esa noche con una extraña sensación en el pecho. Ya no era miedo, sino determinación mezclada con algo parecido a la libertad. Por primera vez, supe con exactitud quién era y qué tenía que hacer. Guardé los documentos en una carpeta improvisada y empecé a planear mi siguiente paso. Necesitaba un abogado, alguien que entendiera de derecho inmobiliario y tuviera el valor de enfrentarse a una familia poderosa como los Balmaceda. Lucía me ayudó a buscar, y encontramos a Adriana Solís, una joven abogada idealista conocida por defender casos de injusticia social. Cuando le mostré los documentos a Adriana en su modesta oficina, hojeó cada página con ojos brillantes de interés profesional. Tras media hora analizando contratos, escrituras y registros, golpeó la mesa con la mano, satisfecha, y exclamó: «Santiago, esto es oro puro. La transferencia de la propiedad nunca se registró legalmente. En México existe jurisprudencia que anula este tipo de transacciones cuando se demuestra fraude. Podemos interponer una demanda de recuperación de la propiedad». Sentí que el corazón me latía con fuerza. Era real. No era fantasía. Era posible recuperar lo que mi familia había perdido. Pero Adriana me advirtió: «Debes estar preparado para lo que se avecina. Los Balmaceda usarán todos los recursos a su alcance para intimidarte. Medios de comunicación, presión política, difamación pública. Intentarán destruirte antes de perder la mansión. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?». La miré a los ojos y respondí sin dudar: «He pasado toda mi vida siendo invisible. Ahora que he descubierto quién soy, no voy a volver a las sombras». Adriana sonrió y me tendió la mano. «Entonces, vamos a la guerra, Santiago Madero». Los días siguientes fueron un torbellino. Adriana presentó la demanda, aportando todos los documentos encontrados en el sótano, testimonios de Ramiro del Valle como historiador y copias de registros públicos que demostraban la irregularidad. La noticia se filtró rápidamente. Los periódicos locales empezaron a cubrir el caso, llamándolo «la batalla legal de la cocinera contra el imperio Balmaceda». Las redes sociales estallaron con opiniones encontradas. Algunos me tacharon de oportunista, otros me vieron como un símbolo de resistencia. No estaba preparado para la repercusión, pero tampoco podía echarme atrás. Arturo Balmaceda reaccionó tal como Adriana había predicho. Dio entrevistas negando todo, calificando mi acción de chantaje emocional y presentándome como un empleado resentido que intentaba extorsionar a la familia. Usó su influencia para presionar a proveedores, inversores e incluso a algunos empleados que eran amigos míos. De repente, me encontré solo. O casi. Lucía permaneció a mi lado, incluso arriesgándose a ser despedida, y Adriana se mantuvo firme, respondiendo a cada ataque legal con precisión quirúrgica. La batalla apenas comenzaba, pero no iba a rendirme. En una fría mañana, recibí una citación para una audiencia preliminar en el juzgado. Era la primera vez que Arturo y yo estaríamos cara a cara en una sala oficial, ya no como jefe y empleado, sino como adversarios legales. Me puse mi mejor ropa, pantalones de vestir sencillos, una camisa blanca planchada, zapatos viejos pero limpios, y caminé hacia el juzgado con las piernas temblorosas. Cuando entré en la sala, Arturo ya estaba allí, rodeado de 3 abogados de renombre, luciendo un impecable traje italiano. Me miró con desdén, como siempre, pero esta vez, cuando nuestras miradas se cruzaron, no aparté la vista.
Sostuve su mirada y vi algo que jamás había visto. Miedo. Arturo Balmaceda, el hombre que lo controlaba todo, me temía. Porque ahora yo ya no era el cocinero invisible. Era Santiago Madero, el legítimo heredero de la mansión colonial que le había arrebatado a mi familia. Y por primera vez en su vida, sabía que podía perderlo todo. Si apoyas la justicia, deja un comentario. Santiago necesita nuestra fuerza ahora. La audiencia preliminar fue tensa, pero Adriana lo manejó todo con maestría. Presentó los documentos, hizo preguntas directas a los abogados de Arturo, y dejó claro que no estábamos allí para negociar, sino para exigir justicia. El juez, un hombre serio de pelo canoso, analizó cuidadosamente las pruebas y determinó que el caso pasaría a juicio. Fue una victoria pequeña pero significativa. Salí de la sala con una discreta sonrisa. Por primera vez en semanas, sentí que iba por buen camino. Arturo salió furioso, evitando a los periodistas y dando un portazo al entrar en el coche. Pero Arturo no era hombre de aceptar la derrota fácilmente. En los días siguientes, intensificó sus ataques. Publicó artículos en la prensa diciendo que yo era un mentiroso, que había falsificado documentos, que estaba siendo manipulado por personas interesadas en destruir su reputación. Utilizó sus contactos políticos para intentar bloquear la acción legal, alegando irregularidades procesales. Recibí mensajes anónimos amenazantes. Coches extraños pasaban lentamente frente a mi casa por la noche. El miedo volvió a atenazarme, pero esta vez no estaba solo. Despidieron a Lucía. Arturo alegó recortes de gastos, pero todos sabíamos la verdadera razón. Ella me había apoyado. Cuando me llamó llorando, diciendo que había perdido su trabajo por mi culpa, me sentí terriblemente culpable. Lucía, lo siento. No quería que pagaras por esto. Le susurré por teléfono con la voz quebrada, pero ella me respondió con algo que jamás olvidaré. Santiago, por primera vez en mi vida, hice algo importante. No me arrepiento. Juntos venceremos. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos y una certeza inquebrantable. No podía rendirme. No por mí, sino por todos los que creían en mí. Fue entonces cuando Adriana me hizo una propuesta audaz. Santiago, Arturo está organizando un gran evento en el restaurante. Una reunión con inversores internacionales para expandir el negocio. Va a ser la noche más importante de su historia, con prensa, autoridades, todo. Si quieres dar un golpe de efecto, este es el momento. Comprendí lo que sugería. Era arriesgado, quizá incluso una locura, pero era la única manera de obligar a Arturo a escucharme. Respiré hondo y acepté el reto. La noche del evento, me vestí con mi atuendo más elegante y regresé a la mansión por la entrada principal, no por la trasera, como siempre. Los guardias de seguridad intentaron detenerme, pero les mostré el documento judicial que me autorizaba a acceder a la propiedad durante el proceso. Dudaron, pero me dejaron pasar. Caminé por el salón lleno de gente elegante, con candelabros que brillaban y música en vivo, mientras todos me miraban como si fuera una intrusa peligrosa. Arturo estaba en el escenario, hablando sobre tradición familiar y legado histórico. Subí los escalones laterales y lo interrumpí. El silencio era absoluto. Arturo me miró con puro odio. «Fuera de aquí, Santiago. No tienes derecho a estar aquí», gruñó. Pero no me fui. Tomé el micrófono de la mesa contigua, respiré hondo y dije en voz alta, para que todos me oyeran. «Me llamo Santiago Madero, y esta mansión, donde el señor Balmaceda construyó su imperio, pertenecía a mi familia. Fue robada en 1934 mediante fraude. Tengo las pruebas. Y demostraré ante el tribunal que todo esto se construyó sobre mentiras y explotación». La sala estalló en murmullos de asombro. Arturo se puso rojo temblando de rabia, pero no pudo responder. Los fotógrafos empezaron a disparar fotos frenéticamente. Los reporteros gritaban preguntas. Los inversores se miraban entre sí, confundidos. Volví a colocar el micrófono sobre la mesa. Miré a Arturo a los ojos por última vez y simplemente dije: «La verdad siempre sale a la luz, señor Balmaceda.
Siempre. Y salí de aquella sala con la frente en alto, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno, pero sintiendo, por primera vez en mi vida, que mi voz por fin había sido escuchada. Si crees que se hará justicia, comparte esta historia. Santiago ya no está solo, y tú tampoco. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Humillado públicamente, Arturo Balmaceda emprendió una campaña implacable para destruirme. Utilizó todos los recursos a su alcance. Contrató a un equipo de abogados para demandarme por difamación. Sobornó a testigos para que declararan que siempre había sido problemático en el trabajo, y difundió mentiras por toda la ciudad, afirmando que había falsificado documentos históricos. Periódicos corruptos publicaron artículos que me retrataban como un oportunista, un estafador, un lunático obsesionado. Mi reputación quedó hecha añicos en cuestión de semanas. Personas que me conocían desde hacía años empezaron a evitarme en la calle. Obviamente perdí mi trabajo. No solo en el restaurante de Arturo, sino en cualquier lugar donde intentaba trabajar. Él llamaba personalmente a los dueños de los establecimientos y los advertía sobre mi conducta. Me quedé sin dinero para pagar el alquiler, dependiendo de la generosidad de amigos cercanos y de trabajos informales. Adriana siguió representándome gratuitamente, pero incluso ella admitió que el proceso estaba tardando más de lo previsto. El sistema es lento, Santiago, y los Balmaceda tienen dinero para alargar esto durante años. Lo oí como una sentencia de muerte. Lucía, que perdió su trabajo por mi culpa, siempre intentaba animarme cuando nos veíamos, pero notaba la preocupación en sus ojos. Ella también sufría. Buscaba trabajo, lidiaba con la presión familiar, cargaba con el peso de haberme apoyado. Una noche, sentados en un banco desierto del parque, me tomó la mano y me dijo: Santiago, aunque perdamos, habrá valido la pena, porque tuviste el valor de decir la verdad. Quería creer esas palabras, pero la verdad es que me hundía en la desesperación. Las noches eran lo peor. Tumbada en la oscuridad de mi pequeña habitación, repasaba todo en mi mente. La humillación pública, la llave escondida, los documentos en el sótano, la batalla legal, la confrontación en el evento. ¿Había valido la pena? ¿O había tirado a la basura lo poco que tenía por una causa perdida? La duda me carcomía la cordura. Empecé a evitar el contacto, los mensajes, a la gente. Me aislé, hundiéndome en una tristeza silenciosa que parecía interminable. Pensé en rendirme, retirar oficialmente la demanda, disculparme públicamente y desaparecer de la ciudad. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba el rostro de mi abuela. Recordaba las historias que contaba sobre resiliencia, sobre dignidad, sobre no doblegarse ante la injusticia. Siempre decía: Santiago, el mundo intentará quebrarte 1000 veces, pero solo pierdes cuando aceptas estar quebrado. Esas palabras resonaban en la oscuridad, devolviéndome a la superficie cada vez que estaba a punto de hundirme por completo. Así que, incluso sin fuerzas, incluso sin esperanza, seguí despertando cada día e intentando sobrevivir. Fue en uno de esos días grises y monótonos cuando recibí una llamada inesperada. Era Adriana, su voz cargada de una emoción que no supe identificar. Santiago, ha pasado algo. Tienes que venir a mi oficina ahora mismo. El corazón me latía con fuerza. ¿Eran buenas noticias o un nuevo golpe? Me puse lo primero que encontré, tomé el autobús y crucé la ciudad entera con un nudo en el estómago. Cuando llegué a la oficina, Adriana sostenía un sobre oficial del Ministerio de Cultura. Lo abrió despacio, lo leyó en silencio, y luego me miró con lágrimas en los ojos. Santiago, la denuncia ha sido aceptada. El Ministerio de Cultura investigará oficialmente la mansión colonial. Los documentos que presentaste han sido reconocidos como legítimos. Auditarán toda la historia de la propiedad, dijo con la voz temblorosa por la emoción. Me quedé paralizado, incapaz de asimilar la información. Tras semanas sumido en la desesperación, por fin vi una luz. Era pequeña, frágil, incierta, pero era una luz. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo:
Esperanza. Si crees en la recuperación de Santiago, comenta, yo creo. Se hará justicia. La investigación del Ministerio de Cultura fue rápida y eficaz. Funcionarios públicos visitaron la mansión, examinaron documentos históricos, analizaron registros de propiedad y entrevistaron a historiadores, entre ellos Ramiro del Valle, quien ofreció un testimonio detallado sobre el fraude de 1934. Arturo Balmaceda intentó interferir, obviamente, utilizando influencias políticas y amenazas legales, pero esta vez el proceso estuvo protegido por agencias federales. No pudo detener lo que había comenzado, y cuanto más indagaban los investigadores, más irregularidades encontraban. La verdad salía a la luz como agua que brota de un manantial enterrado. Mientras avanzaba la investigación, intenté reconstruir mi vida. Conseguí algunos trabajos temporales en cocinas pequeñas. Nada comparado con lo que hacía antes, pero al menos era algo. Lucía volvió a trabajar en un modesto café del centro, y nos veíamos por las tardes libres para tomar café y hablar de cualquier cosa menos del juicio. Esos momentos me ayudaban a mantenerme cuerdo, porque allí, por unos minutos, era simplemente Santiago, no el cocinero luchando contra un imperio. Era casi como volver a ser humano después de meses de sentir solo ira y dolor. Fue en una de esas tardes cuando Adriana me llamó de nuevo, esta vez con noticias que lo cambiaron todo. Santiago, ya está el informe pericial. El Ministerio de Cultura confirmó que la transferencia de la propiedad en 1934 fue fraudulenta y nula de pleno derecho. Las escrituras originales de tu familia son válidas. El juez aceptó nuestra demanda de recuperación. La mansión colonial está oficialmente de nuevo a nombre de los herederos Madero. Ganaste, Santiago. De verdad ganaste. Me quedé en silencio durante largos segundos, sujetando el teléfono con manos temblorosas. No podía hablar, no podía respirar bien. Cuando por fin logré asimilar la información, una oleada de emociones me golpeó como un tsunami. No era solo alivio, era justicia, era confirmación, era la prueba de que mi abuela tenía razón cuando decía que la verdad siempre triunfa. Colgué el teléfono y caí de rodillas en medio de la calle, llorando desconsoladamente. La gente pasaba, mirando con curiosidad, pero no me importaba. Después de tanto sufrimiento, tanta lucha, tanta desesperación, por fin había ganado. Mi familia había ganado. Y Arturo Balmaceda, el hombre que construyó un imperio sobre mentiras, estaba a punto de perderlo todo. La noticia se extendió rápidamente. Periódicos que antes me habían difamado ahora publicaban titulares impactantes. Justicia histórica. Cook recupera la mansión familiar robada. Las redes sociales estallaron en apoyo, con mensajes de cientos de personas que se identificaban con mi lucha. Los periodistas querían entrevistarme, y programas de televisión me invitaron a contar mi historia. De repente, ya no era invisible. Era un símbolo de resistencia. Era la prueba de que, incluso en un sistema corrupto, a veces la justicia se abre camino. Pero el momento más importante no fue el veredicto del tribunal, ni la cobertura mediática, ni los elogios del público. Fue cuando regresé a esa plaza donde Lucía me había tomado de la mano en las noches más oscuras y me había dicho, Santiago, aunque perdamos, valió la pena. Me senté en la misma banca, miré el cielo sobre Monterrey y susurré, abuela, ganamos, la verdad triunfó. Y en ese momento, sentí su presencia a mi lado, como si sonriera, orgullosa, diciéndome, siempre supe que eras fuerte, hijo mío. Ahora me enfrentaba a una difícil decisión. ¿Qué hacer con la mansión colonial que, después de casi un siglo, por fin volvía a ser Madero? ¿Venderla y hacerme rico? ¿Convertirla en un negocio rentable? ¿O usar ese espacio para algo más grande? Algo que honrara no solo a mi familia, sino a todas las personas invisibles que, como yo, fueron humilladas y olvidadas? La respuesta surgió de forma natural, como si mi abuela me susurrara al oído. Lo que te quitan con violencia, devuélvelo con sabiduría. Ha llegado el momento decisivo. Si te emocionaste, déjanos un comentario contándonos cómo te sentiste.
Santiago ganó, y tú también puedes ganar tus batallas. La propiedad legal de la mansión se transfirió oficialmente en una ceremonia discreta en el registro de la propiedad. Adriana, Lucía y yo estábamos presentes, junto con Ramiro del Valle, quien insistió en presenciar ese momento histórico. Al firmar los documentos oficiales, sintiendo la pluma deslizarse sobre el papel, me invadió una extraña sensación. No era euforia, no era venganza, era algo más profundo: responsabilidad. Esa mansión no era solo una propiedad valiosa, era el símbolo de una injusticia corregida, de una memoria rescatada, de una historia que casi había sido borrada, y ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con ella. Regresé a la mansión por primera vez como propietaria legítima, no como empleada. Recorrí los pasillos vacíos, sintiendo el peso de cada habitación, de cada vieja pared, de cada fragmento de historia que mis antepasados habían construido. El restaurante de Arturo había cerrado. Los inversores huyeron cuando estalló el escándalo, y él carecía de los recursos para mantener el negocio a flote. La mansión estaba en silencio, casi fantasmal, a la espera de un nuevo propósito. Me senté en los escalones de la escalera principal, la misma donde Arturo me había humillado meses atrás, y cerré los ojos, escuchando solo el susurro del viento contra las viejas ventanas. Fue allí, en ese silencio cargado de recuerdos, donde recordé las palabras de mi abuela: lo que te quitan con violencia, devuélvelo con sabiduría. No hablaba de venganza, sino de transformación. Podría vender esa mansión por millones, hacerme rico de la noche a la mañana, vivir cómodamente el resto de mi vida. ¿Pero qué solucionaría eso? ¿A quién le haría justicia? Mi abuela siempre me enseñó que la riqueza sin propósito está vacía, y en ese momento comprendí exactamente lo que tenía que hacer: transformar ese espacio de humillación en un espacio de dignidad. Busqué a Lucía y le compartí mi idea: convertir la mansión en un centro gastronómico comunitario. Ofrecía cursos gratuitos de cocina profesional a jóvenes pobres de las afueras de Monterrey. Un lugar donde personas invisibles, como yo lo fui alguna vez, podían aprender un oficio, recuperar dignidad y construir un futuro. Lucía me escuchó con lágrimas en los ojos y me abrazó con fuerza. Santiago, esto cambiará vidas, no solo la suya, sino también la tuya. Tenía razón, porque la verdadera victoria no era recuperar la mansión, sino encontrar un propósito mayor que yo mismo. Me puse a trabajar de inmediato. Remodelé la cocina principal con equipamiento profesional donado por simpatizantes que creían en el proyecto. Transformé los comedores en aulas improvisadas. Instalé una pequeña biblioteca gastronómica con libros donados por historiadores y chefs locales. Ramiro del Valle creó una exposición permanente sobre la historia de la mansión y la familia Madero, para que nadie olvidara lo que allí sucedió. Y Lucía asumió el cargo de coordinadora pedagógica del centro, organizando clases, seleccionando estudiantes y elaborando el programa de formación. Todo comenzaba a tomar forma. La inauguración del Centro Gastronómico Comunitario Madero tuvo lugar un soleado sábado, con la presencia de autoridades locales, prensa y decenas de jóvenes aspirantes a estudiantes. Mientras pronunciaba un discurso en la entrada de la mansión, al ver esos rostros llenos de esperanza, me recordé a mí mismo meses atrás, humillado, invisible, sofocado por el desprecio de los poderosos. Ahora, en ese mismo lugar, estaba devolviendo la dignidad. Esta mansión fue construida con el sudor de mis antepasados, dije con voz firme. Fue robada por la avaricia, y ahora vuelve a ser lo que siempre debió ser: un lugar de oportunidades para quienes más lo necesitan. Cuando terminé de hablar, los aplausos resonaron en las viejas paredes, pero lo que de verdad importaba era la mirada de esos jóvenes, brillante de esperanza. Ahí radicaba mi victoria. No en el proceso legal, ni en la humillación de Arturo, ni en el reconocimiento público. Mi victoria radicaba en transformar el dolor en propósito. Y en ese momento, al abrir las puertas de la mansión para dar la bienvenida a los primeros estudiantes, sentí que mi abuela estaba allí,
invisible pero presente, susurrando. Lo entendiste, Santiago. Por fin lo entendiste. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite creer en la justicia. El propósito de Santiago puede inspirar a millones. Las primeras semanas en el centro gastronómico fueron intensas. Jóvenes de las afueras de Monterrey llegaban a diario, llenos de sueños y manos hábiles, esperando una oportunidad. Impartíamos técnicas básicas de cocina, administración de restaurantes, seguridad alimentaria e incluso emprendimiento. Ver sus rostros iluminados de esperanza me recordaba constantemente por qué había luchado tanto. Lucía dirigía las clases con pasión, y Ramiro venía de vez en cuando a contar historias de la ciudad y de sus familias. Todo parecía estar finalmente en orden, hasta que reapareció Arturo Balmaceda. Era una tarde lluviosa. Estaba en la cocina principal, ayudando a un grupo de estudiantes a preparar salsas básicas, cuando uno de los guardias de seguridad vino a buscarme. Santiago, hay un hombre en la entrada que quiere hablar contigo. Dile que es urgente. Al llegar a la puerta principal, se me heló la sangre. Arturo Balmaceda estaba allí, de pie bajo la lluvia, sin paraguas, empapado, envejecido. Ya no vestía trajes impecables, llevaba ropa sencilla, estaba sin afeitar, con los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Parecía un hombre derrotado. Santiago, necesito hablar contigo, dijo con voz ronca y vacilante. Crucé los brazos, manteniendo la distancia. ¿Qué quieres, Arturo? Respiró hondo, como si cada palabra le costara un pedazo del alma. Vine a pedir una negociación. Lo perdí todo. El restaurante, los inversores, mi reputación. Mi familia me abandonó. Estoy en bancarrota. Por favor, al menos déjame trabajar aquí, hacer lo que sea. Limpiar, cocinar, lo que sea. Solo necesito una oportunidad. Guardé silencio, asimilando todo. El hombre que me había humillado públicamente ahora me suplicaba clemencia. Sentí una tormenta de emociones en mi interior. Ira, por todo lo que había hecho. Satisfacción, al verlo caer, pero también algo inesperado. Lástima, porque mirar a Arturo Balmaceda así era como mirarme en un espejo, y ver en qué me podría haber convertido si hubiera elegido el camino de la venganza. Construyó un imperio sobre la explotación y las mentiras, y ahora estaba cosechando lo que había sembrado. Pero yo, que había sufrido a sus manos, tenía la opción de repetir el ciclo de crueldad o romperlo definitivamente. Arturo, me humillaste delante de todos. Dije con voz tranquila pero firme. Me trataste como basura. Robaste la propiedad de mi familia y ocultaste la verdad durante décadas. No mereces mi ayuda. Bajó la mirada, aceptando las palabras como merecidos reproches. Lo sé. Sé que no la merezco, pero te la pido de todos modos, porque no me queda nada. Y porque quizás seas mejor persona de lo que yo jamás fui. Esa confesión me destrozó por dentro. No era orgullo hacia él. Era una rendición total. Volví la vista hacia la mansión donde los jóvenes aprendían, crecían, construían sus futuros. Recordé las palabras de mi abuela. Solo pierdes cuando aceptas estar roto. Pero también recordé algo más que solía decir. Perdonar no es olvidar. Es elegir no cargar con el peso del rencor para siempre. Respiré hondo. Miré a Arturo a los ojos y le dije, no te voy a contratar. Pero te ofrezco algo. Puedes participar en las clases aquí, como estudiante. Aprende de nuevo, desde cero. Como cualquiera que viene aquí pidiendo una oportunidad. Si de verdad has cambiado, demuéstralo con hechos, no con palabras. Arturo alzó la vista, incrédulo. ¿Me estás dando una oportunidad? Negué lentamente con la cabeza. No te estoy dando nada. Te ofrezco lo que nunca le has ofrecido a nadie. Dignidad. Lo demás depende de ti. Guardó silencio durante largos segundos. Luego asintió, tragándose el poco orgullo que le quedaba. Gracias, Santiago. Se giró y salió a la lluvia, caminando despacio como un hombre que acababa de ser salvado de sí mismo. Y yo regresé a la mansión,
sabiendo que había superado la prueba más difícil de mi vida. Elegir la redención en lugar de la venganza. El perdón es más fuerte que la venganza. Si estás de acuerdo, comenta redención. Santiago enseñó algo que va más allá de la justicia. Habían pasado 6 meses desde aquel día lluvioso en que Arturo Balmaceda se presentó en la puerta de la mansión pidiendo una oportunidad. Cumplió su promesa. Se matriculó en clases básicas de cocina, llegando temprano, quedándose hasta tarde, aprendiendo en silencio junto a jóvenes que podrían ser sus nietos. Al principio, fue extraño para todos. El arrogante expropietario ahora picaba cebollas con manos inexpertas, cometía errores en recetas sencillas, recibía las correcciones de Lucía sin quejarse, pero con el tiempo dejó de ser Arturo Balmaceda y se convirtió en un estudiante más que intentaba rehacer su vida. El Centro Gastronómico Comunitario Madero ha superado todas mis expectativas. Graduamos a nuestra primera promoción de 30 jóvenes, quienes encontraron trabajo en restaurantes, hoteles e incluso abrieron sus propios negocios. Los medios de comunicación cubrieron sus historias de transformación y comenzaron a llegar donaciones de todo México. Ampliamos nuestra oferta educativa para incluir cursos de panadería, repostería y administración de pequeñas empresas. La mansión, otrora símbolo de opresión, ahora rebosaba de risas, esperanza y el delicioso aroma de la comida preparada con amor y dedicación. Un sábado por la tarde, durante la ceremonia de graduación de la segunda promoción, dirigí unas breves palabras a los estudiantes, sus familias y quienes los apoyaban, que abarrotaban el salón principal. Esta mansión tiene una larga y dolorosa historia, dije, mirando sus rostros atentos. Fue construida con esfuerzo, robada por la codicia, recuperada por la justicia. Pero la verdadera victoria no reside en los viejos muros ni en los títulos de propiedad. Reside en cada uno de ustedes, que eligió creer que es posible volver a empezar, que es posible vencer, que es posible transformar el dolor en propósito. El salón se llenó de aplausos como una cálida ola. Después de la ceremonia, Arturo se acercó a mí por primera vez en meses. Llevaba consigo un certificado de finalización del curso básico, y sus ojos se humedecieron por la emoción. Santiago, jamás podré pagarte lo que hice, pero quiero que sepas que estos meses aquí me han cambiado la vida. He aprendido más sobre humildad y dignidad que en todos los años que pasé explotando a la gente. Gracias por no tratarme como yo te traté a ti. Le puse la mano en el hombro y le dije, Arturo, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Lo que hagas con ella es lo que define quién eres realmente. Asintió, me estrechó la mano con firmeza y se marchó en silencio. Después supe que había conseguido un trabajo modesto en un comedor comunitario en otra ciudad, empezando de cero, lejos de los focos y de la arrogancia que lo había destruido. No sé si ha cambiado del todo, pero sé que le di una oportunidad que nadie más le habría dado. Y eso, de alguna manera, me liberó del peso que cargaba, porque perdonar no significa olvidar, sino elegir no dejar que el pasado controle tu futuro. Esa noche, después de que todos se marcharan, subí a la terraza de la mansión y contemplé Monterrey iluminada a lo lejos. Lucía subió detrás de mí, se apoyó en la barandilla a mi lado y nos quedamos allí en silencio, simplemente observando la ciudad. Lo lograste, Santiago, dijo en voz baja. Transformaste una tragedia en un legado. Sonreí, sintiendo por fin paz en mi corazón. No fui solo yo. Fue mi abuela, fue Ramiro, fuiste tú. Fueron todos los que creyeron que aún existe la justicia. Fue un esfuerzo colectivo. Lucía me devolvió la sonrisa y me tomó la mano. Y en ese instante, bajo el cielo estrellado de Monterrey, comprendí que mi viaje nunca había consistido en recuperar una mansión, sino en recuperar mi dignidad, mi historia, mi capacidad de elegir el bien, incluso cuando el mal parecía más fácil. Le susurré al viento, sabiendo que mi abuela escuchaba desde algún lugar. Gracias por enseñarme que la verdadera victoria no reside en destruir al enemigo, sino en construir algo más grande que el dolor. Y sentí,
por primera vez en mi vida, que estaba exactamente donde debía estar. Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario contándonos cómo te sentiste. Compártela con alguien que necesite creer que aún existe la justicia. Suscríbete al canal para leer más historias reales de personas que transformaron el dolor en propósito. Recuerda, no importa cuántas veces te caigas, solo pierdes cuando te rindes. Hasta la próxima historia. Y que Dios ilumine tu camino, como iluminó el de Santiago Madero. La justicia divina no borra el dolor del pasado, pero ilumina el camino de quienes eligen caminar con rectitud. Lo que fue cautiverio se convierte en propósito cuando el corazón decide no corromperse. Santiago Madero no venció porque destruyó a Arturo Balmaceda, sino porque eligió ser mejor que él. Y esa, amigos míos, es la victoria más difícil y más hermosa que existe.